bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y quiero compartir con ustedes, como están niños y jóvenes aquí, voy a hacerlo de una manera más sencilla. Para este próximo año, siempre, gracias hermano, gracias. Siempre, como decía ahorita Luis, en estas fechas, ¿verdad? Ya empezamos a analizar qué hicimos mal este año, qué no logramos y qué queremos lograr el próximo. Y empezamos, no sé, nos gusta como tener oportunidades nuevas, como que iniciar otra vez. Y el fin de año, pues es como que el momento que más tomamos para reflexionar y pensar. Pero cualquiera que sea la situación que se vaya a venir el próximo año, cualquiera que sea tu deseo, cualquiera que sea tu meta, cualquiera que sea la prueba, cualquiera que sea la bendición o el tiempo, ¿verdad?, en el que vas a ser probado, tienes que entender que Dios es fiel. La fidelidad de Dios es necesaria para poder vivir una vida agradable a Él. Deuteronomio capítulo 7, hermanos, versos 6 al 11. Deuteronomio capítulo 7. Dios es fiel. Tenemos un Dios fiel. Yo sé que tú lo sabes, pero hay que recordarlo. Hay que traerlo a la memoria. Y más, ¿verdad?, al iniciar una nueva era, una nueva etapa, un nuevo año. Al iniciar, hermanos, el final del tiempo de la vida en la tierra, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo, ¿verdad?, el último tiempo de la existencia de la tierra como la conocemos. Y tienes que entender, ¿verdad?, que hay un Dios que es fiel y será después de que esta tierra deje de ser como es. Y Deuteronomio, amados, capítulo 7, versos 6 en adelante. Dios le dice a Israel: pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y está cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva de Faraón, rey de Egipto. Verso 9, ponga atención en esto. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Moisés le está explicando al pueblo de Israel por qué Dios los escogió como pueblo. Moisés les está poniendo en su mente: no es porque ustedes merecían ser un pueblo escogido, no es porque ustedes fueran poderosos y grandes, no es porque ustedes fueran buenos, es simplemente porque Dios decidió escogerlos y darles su promesa y cumplir sus juramentos. Y entiende esto, pueblo de Dios, que Dios es verdaderamente un Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones. Amados, la palabra fiel proviene, ¿verdad?, de la palabra hebrea amán, y en griego la palabra pistos, fidelidad, de ahí viene fe. Y estas dos palabras, amán y pistos, que es hebreo y griego, hermanos, nos comunican o nos dan un significado, ¿verdad?, de estabilidad, de seguridad, de certeza. Mire, cualquier cosa que nosotros iniciamos, queremos seguridad. Si usted quiere comprar algo, usted quiere asegurarse que eso funciona, que eso sirve, que eso
realmente va a traer, ¿verdad?, el beneficio por lo que usted lo está comprando. Si usted quiere comprar una casa, ¿verdad?, usted quiere firmar un ¿qué? Un contrato, porque quiere seguridad en lo que está haciendo. Si usted va a hacer un negocio, usted quiere asegurarse que ese negocio le va a traer otra vez ¿qué? Inversión, ¿verdad? Y le va a redituar y no que va a quebrar. En un matrimonio queremos seguridad, estamos buscando una persona, ¿verdad?, que me dé seguridad. Y a través, ¿verdad?, de cada área de la vida del hombre queremos cosas seguras. Estamos en nuestro hogar, queremos estar seguros. Le pone cámaras, le pone rejas, compra perro. Queremos estar ¿qué? Bien seguros. La fidelidad nos da un sentido de seguridad. Estamos seguros en Dios. Dios es fiel, hermanos. Y cuando la palabra fiel, hermanos, se refiere a Dios, prácticamente, ¿verdad?, estamos diciendo que Dios es fiel, estamos diciendo Dios es digno de nuestra absoluta seguridad, confianza en Él. Podemos depender de Dios sin dudar en absolutamente nada. Y aquí es donde entonces en la vida, hermanos, tenemos que entender y aplicar la fidelidad de Dios a nuestra vida. Como le dije, no sabemos qué viene próximamente, pero lo que venga tenemos que poner nuestra fidelidad en la fidelidad de Dios. Puede venir bendición en nuestra vida, seguramente, porque Dios nos bendice, pero también seguramente van a venir pruebas, porque Dios quiere que crezcamos. Seguramente va a venir enfermedad, porque tenemos un cuerpo, hermanos, que se debilita. Seguramente van a venir crisis en este país o en el mundo, sí, porque el mundo es malo. Y en todas las áreas en donde nuestra vida tiene duda, tiene miedo, hermanos, tenemos que entender que Dios es fiel. De repente, ¿verdad?, nuestros chiquitines, nuestros niños van a pasar de elementary school a middle school, y algunos de middle school y de repente les da ¿qué? Miedito. Pero niños, Dios es fiel, y donde están ustedes está Dios. Jóvenes, de repente entran en una etapa: ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? ¿Me voy a ir lejos a estudiar? ¿Voy a estar aquí? Quiero un compañero, una compañera, pero no sé, me siento inseguro. Busca la fidelidad de Dios, Él te va a guiar. Él te va a enseñar cómo puedes tener confianza y depender solamente de Él. Es importante, hermanos, hermanas, entender que Dios es fiel, no porque Él cumple nuestros deseos. Muchos catalogan a Dios de que Dios no es fiel y no es un Dios poderoso porque no hizo lo que yo le pedí o lo que yo quise. No, amados, Dios no va a hacer lo que tú le pidas o lo que tú quieras. Dios no es fiel porque te cumplió o no te cumplió a ti lo que tú querías. Dios es fiel porque Él cumple lo que Él promete, lo que Él ya ha dicho, lo que Él ya ha prometido. Entonces, cuando tú piensas en Dios, tienes que pensar: Dios no cambia. A pesar de lo que tú estés pasando, Dios no cambia. Niños, Dios no cambia. Él es el mismo siempre. Es importante entender que la fidelidad de Dios, hermanos, no depende nada más de su carácter, o sea, de quién es. Depende realmente de su naturaleza. Él no puede cambiar. Dios no puede hacerse mejor. Dios no puede hacerse más fuerte. Él ya es el todopoderoso. Dios no puede hacerse más inteligente. Él es el que todo lo sabe. Él no puede vivir, Él no puede ser un Dios que viva más porque Él es eterno. Su fidelidad, hermanos, dice el Salmo 102, 25 y 27: desde el principio tú fundaste la tierra, Dios, y los cielos son obra de tus manos. Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra.
Dice, ellos van a perecer, se va a terminar, así como vemos este mundo, pronto se acabará. Pero tú vas a permanecer. Y todos ellos, o sea, el cielo, la tierra y todo lo que existe, dice, como un vestido se van a envejecer, como un vestido que nos quitamos, ¿verdad? Serán quitados. 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El salmista lo entendía. David puso su confianza en el Señor porque sabía que tenía un Dios que no cambia. Tu situación va a cambiar, mi situación va a cambiar, hermanos. Ahora que estábamos en Saltillo esta semana, visitamos, ¿verdad? Estuvimos con mis suegros, estuvimos con mis padres. Tenemos pues muchos, pues yo les digo, ¿verdad? Padrinos, o también fueron para mí como mis padres, ¿verdad? Los padres de mis cuñados, que nos conocen desde niños. Y ya todos ellos pues ya están en los 70 y tantos, hermanos, 75, 78. Y estamos platicando y estamos viendo cómo cada uno de ellos, su vida y su salud se ha deteriorado mucho. Ya andan, 3 andan con bordón, ¿verdad? Uno casi no puede hablar, uno no ve. Y empezamos a ver, ¿verdad? Que la vida, nuestra vida empieza a cambiar de repente muy drásticamente. Nuestra situación de repente va a cambiar. Pero no porque cambie nuestra vida, hermanos, para, vamos a llamarlo, para un sufrimiento mayor o un dolor mayor o mayor esfuerzo para vivir. Eso no quiere decir que Dios nos ha estado abandonando. Eso no quiere decir que Dios no ha estado o no ha seguido cumpliendo con lo que Él prometió. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar bien seguros y debemos estar plenamente convencidos de que a pesar de que yo esté pasando y vaya a pasar, hermanos, situaciones que no parecen buenas, que no parecen que van a ser de bendición, Dios, hermanos, tengo que convencerme que Él es todopoderoso y que no ha cambiado para nada su amor y su promesa para mi vida y para la tuya. Dios no cambia, hermanos, ni siquiera de opinión. Hay veces que nos confundimos y pensamos que Dios de repente puede decir, ¿sabes qué? Ya me cansé del pecado del mundo, ya me cansé de la maldad del mundo y ¿sabes qué? Voy a destruirlos. Personas creen, hermanos, que Dios ha abandonado su creación. Cristianos que habían, predicadores que habían, ¿verdad?, compartido la palabra de Dios, creen, cuando ven este mundo tan caído, cuando tienen una experiencia ellos personal tan fuerte, tan grande, reniegan de Dios y dicen, ¿sabes qué? Dios se ha olvidado de nosotros, Dios ni siquiera existe. Es algo terrible cuando se piensa que Dios de repente puede cambiar y decir, ¿sabes qué? Ya no me importan. Pero en realidad, hermanos, Salmo 100, verso 5, el salmista dice, pero Yahweh, Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. No hay una generación, hermanos, desde Adán hasta hoy, que pueda decir y probar que Dios ha cambiado, que Dios es infiel, que Dios no pudo cumplir algo, que Dios cambió de opinión. Muchas veces te van a tratar de atacar con Génesis 6:6. La Reina Valera dice que cuando vio Dios la maldad del hombre que se había multiplicado, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Parece que ahí el Señor cambió de opinión. Pareciera que Dios, ¿verdad?, se equivocó en haber creado. Y te van a decir, ¿ya ves?
En tu misma Biblia dice que Dios cambia de opinión, Dios se arrepiente. Amados, aquí tenemos el uso, y esta palabra te va a sonar medio rara, pero cuando está escribiendo eso, Moisés seguramente fue el que escribió Génesis 6:6, que Dios se arrepintió en su corazón haber creado al hombre. Es un antropoformismo, se llama, antropoformismo. Esto quiere decir, el escritor, ¿verdad?, que está redactando el libro de Génesis, quiere usar una emoción, una idea humana para aplicarlo a Dios, para que nosotros lo podamos, ¿qué?, entender. La idea, hermanos, prácticamente, ¿verdad?, es explicar que Dios tuvo una emoción en su corazón en contra del pecado del hombre, pero no de que se había arrepentido de haber hecho al hombre. Porque en el Nuevo Testamento dice que Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Si Dios es todopoderoso y Dios sabe lo que va a pasar, Él no se puede arrepentir de algo que hizo. Entonces aquí, amados, la idea es que Dios tuvo un profundo dolor en su corazón cuando experimentó el pecado y la maldad de ¿quién? De nosotros. Le dolió a Dios lo que el hombre había hecho. Pero si Dios se hubiera arrepentido, hermanos, ni siquiera le hubiera dicho a Noé, construye un arca. También hubiera, ¿qué, hermanos?, exterminado a Noé. Dios no cambia, amados. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios es un Dios justo, santo, aborrece el pecado, pero no es razón, hermanos, para que Dios no cumpla su promesa. Dios no es como nosotros. Mira, ¿qué pasa? Tú y yo firmamos un contrato. Tú tienes una necesidad, yo soy un prestador de servicios. Llámame como tú quieras. Supongamos que tú me estás contratando para pintar tu casa o construirte una casa. Firmamos un contrato tuyo. Nosotros somos así. Si uno de los dos no cumple con el contrato, ¿qué hace la otra persona? Lo rompe, ¿verdad? No, aquel falló. ¿Y yo qué? Yo no tengo ¿qué? Responsabilidad. Dios no es así. Dios, si hace un contrato contigo, aunque tú no cumplas, Él sí que, Él sí cumple. Él sí cumple. Y nosotros no somos así, hermanos. No porque el pecado reinó sobre la creación, Dios dejó de amar la creación. No, Él buscó una manera, hermanos, de que su creación volviera hacia ¿quién? Hacia Él. Y ese fue, ¿verdad?, el amor de Jesucristo. Amados, Dios tiene un corazón. Él piensa, Él siente. Dios se enoja, Dios tiene ira, Dios tiene celos. Él mismo dice, yo soy un Dios ¿qué? Celoso. Pero, amados, no se deja controlar por las emociones. Es por eso que Dios es fiel. Porque aunque Él siente, no se deja dominar por lo que siente, sino por lo que Él es. Un Dios fiel, un Dios santo. Así es que Malaquías 3:6, el Señor nos dice a nosotros, dijo a su pueblo, Malaquías 3:6, Israel, porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6, por eso, oh hijos de Jacob, le está hablando al pueblo de Israel, no han sido consumidos. Fíjate cómo el Señor le dice al pueblo, hey, porque yo soy Yahweh, yo soy el Todopoderoso, yo no cambio. Dios te está diciendo, yo no cambio. Por eso tú todavía estás vivo, porque yo he dicho que voy a tener misericordia de aquel que la busca. Amados, a pesar de que somos malvados y pecadores desde el principio, Dios sigue fiel a su plan de redimir al hombre y llevarlo nuevamente al cielo.
Efesios 1:4. El apóstol Pablo está explicando esto. Dice: bendito sea el nombre de Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahorita Luis explicó perfectamente bien cuando Jesús dijo: cuánto he deseado tener con ustedes. Bueno, otra vez esa palabra, hermanos, aquí aparece, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad. Dios en su voluntad, Él de su deseo, de su anhelo de estar con nosotros, Él nos escogió, hermanos, y ya nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Si Él ya tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, ¿tú crees que Él va a fallar en ese plan? ¿Tú crees que de repente se le va a olvidar algo que Él iba a hacer contigo o conmigo? ¿Tú crees que en cualquier situación que se salga de control en nuestra vida, tú crees que Dios ya no la tenía escrita en su plan? Claro que Él ya lo sabía. Y ahí es donde nosotros o nuestra fe en Él tiene que aferrarse y decir: tú eres fiel, Señor, no cambias. Desde antes de la fundación del mundo tú me habías escogido, Señor, y yo sé que lo que pase hoy es parte de tu plan y confío en ti. Eso es, hermanos, lo que nosotros tenemos que responder a la fidelidad de Dios. Sin duda la fidelidad de Dios, hermanos, es inquebrantable, y nuestra confianza puede estar plenamente en Él, sin tener temor de que Dios se vaya a equivocar. El escritor de Hebreos, capítulo 13, verso 8, dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Pero ¿qué cuando las cosas, hermanos, van mal? ¿Qué cuando las cosas van en nuestra contra? ¿Qué cuando estamos sufriendo? ¿Qué pasó con la fidelidad de Dios, hermanos, cuando está, verdad, ese dolor en nuestra vida? Primera de Pedro, capítulo 4. Versos 12 al 19. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Cuando algo está pasando en tu vida o en tu familia, hermanos, algo grave, siempre va a haber un pobre incircunciso, porque no es hermano, porque no ha entendido, un pobre ignorante que te diga: oye, a lo mejor Diosito los está castigando. A lo mejor hay pecado en tu familia. ¿Tú crees que Dios castiga así, hermanos? Son consecuencias de nuestros actos y nuestras decisiones, lo que nos pasa. Pero aquí Pedro dice: no te sorprendas, hijo de Dios, cristiano, santo, que estás buscando al Señor, cuando pruebas de fuego, ¿verdad?, vengan a tu vida como si algo extraño sucediera. Ok, ¿qué le pasa a los hijos de Dios? Pruebas de fuego. ¿Qué les pasa a los hijos de Dios? Pruebas de fuego. Y no son extrañas en nosotros. Para que luego, ¿verdad?, no creas, hermanos, que porque estás atravesando por algo difícil Dios no ha sido fiel. En cambio, alégrate mucho porque estas pruebas te hacen ser participante con Cristo en su sufrimiento, para que tenga Él la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo mundo. Fíjate, en realidad, amados, si te pones a pensar, ¿quién es el ser que más ha sufrido en esta vida? El Hijo de Dios. ¿Y dejó de ser fiel el Padre con el Hijo? No, amados. Si al Hijo, que sufrió más que tú, fue fiel y lo rescató y lo resucitó al tercer día y le dio el nombre que es sobre todo nombre, ¿tú crees que por las pruebitas que tú y yo pasamos ya Dios no es fiel?
Claro, amados, que no. El Señor es fiel a sus promesas, a su plan, pero no a tu plan. Acuérdate de eso siempre. Dios no es fiel a tu plan. Dios es fiel ¿a quién? A su plan, para que no tengas esa confusión. Amados, quiero nada más mencionarte algunas evidencias de la fidelidad de Dios. Podemos aquí sacar muchos versos donde dice que Dios es fiel, donde Él mismo dice, yo no cambio, donde dice, ¿verdad?, que yo soy el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero luego uno dice, bueno, ¿y dónde está la evidencia de que Dios es fiel? A ver, probemos que Dios es fiel. Amados, en primer lugar, sus pactos. Dios es fiel a sus pactos, o sea, a lo que Él ha prometido, a lo que Él ha dicho, a lo que Él, ¿verdad?, los compromisos que ha hecho con su pueblo. Él mismo los hizo. Primera de Reyes, capítulo 8, versos 22 al 24. El rey Salomón estaba dedicando el templo, ¿verdad?, que se construyó, el primero. Se pone de pie delante de todo el pueblo y dice: Salomón se puso delante del altar de Yahweh en presencia de toda la congregación de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo: Yahweh, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. ¿A quién es fiel Dios, hermanos? A los que andan delante de Él con todo su corazón. Que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, o sea, que era el papá de Salomón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede este día. ¿Qué le había dicho, hermanos, Dios a David? David, tú no me vas a construir una casa, tú no me vas a construir un templo, pero tu hijo me construirá casa. Ese día Salomón estaba inaugurando, hermanos, ese templo, y se acordó de la promesa del pacto que Dios le hizo. ¿A quién? A David. ¿Qué otra evidencia, hermanos? ¿Qué tal el pacto de Dios con Noé? ¿Qué le prometió Dios a Noé, hermanos? Construir un arca, pon 2 parejas de animales en ella, métete, vendrá diluvio, lluvia, y yo te salvaré. Y después le promete, ¿verdad?, lo saca del arca, hace un arco iris, y ¿qué le dice? Te prometo que jamás volveré a destruir la tierra con agua como lo hice. Y esta es la señal de mí. Cada vez que llueve, hermanos, y vemos el arco iris, ¿qué debes de recordar? El pacto de Dios se ha cumplido desde Noé hasta hoy. ¿Qué tal el pacto de Dios con Abraham, hermanos? ¿Qué pactó Dios con Abraham? Tendrás un hijo, y de ese hijo haré una gran nación. Te haré famoso, Abraham, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu nombre. ¿Cumplió Dios su pacto a Abraham? Amén. ¿Qué tal el pacto de Dios con Moisés y su pueblo, hermanos? De darles, primero sacarlos de Egipto y darles una tierra donde, ¿verdad?, había abundancia. ¿Qué tal el pacto, hermanos? Que el Señor Jesucristo dice: y este es mi nuevo ¿qué? Hay muchos pactos, compromisos que Dios hizo, hermanos, con el hombre, y todos los ha cumplido. Por eso podemos confiar en que nuestro Dios es un Dios fiel, y hay evidencia de eso. Y si Dios fue fiel, hermanos, con Abraham, con Moisés, hermanos, con David, con Salomón, con su pueblo, también Él va a ser fiel ¿con quién? Contigo, si tú andas de todo corazón en sus caminos. Amén. Hermanos, su palabra es otra evidencia de su fidelidad. Su palabra nunca ha fallado una profecía. Todo lo que se nos ha sido revelado en ella ha sido cumplido. Todo aquello que se ha previsto ha sido hecho. Isaías 48. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios
permanece para siempre. Amados, su palabra y todo lo que en ella se nos dice es verdad. Sus obras es otra evidencia, hermanos. Sus actos verifican la fidelidad de Dios. Las obras de Dios siempre han sido como Él ha prometido. Dice el Salmos 33, porque recta es la palabra de Jehová, 33:4, y su obra es hecha con fidelidad. Dios dice y se hace, hermanos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipenses 1:3-6, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por ustedes, por la comunión que tienen con el evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pablo dice que el evangelio, hermanos, o sea, la buena noticia, la palabra de Dios, inició la obra en la iglesia en Filipos. ¿Cuál es la obra que Dios inicia en cada ser, hermanos? La nueva criatura, Cristo siendo formado en cada uno. Cuando Él ve, hermanos, cuando vemos a personas que conocimos, que eran terribles, cuando yo, hermanos, los conocí, algunos de ustedes, hace muchos años, y ahora los veo y los escucho hablar y los veo actuar de una manera totalmente diferente, digo, Dios es fiel. Porque lo que dice su palabra, que Él transforma, hermanos, que Él renueva la mente, es verdad. Porque su palabra se cumple en obras en aquellos que la obedecemos. Y es otra evidencia de la fidelidad de Dios. Hermanos, qué mayor evidencia que su Hijo, Jesucristo. La demostración, hermanos, más grande de la fidelidad de Dios, de su amor, es la venida de su único Hijo. Estas fechas celebramos eso, la venida del Hijo de Dios. Desde Génesis encontramos la promesa, hermanos. Génesis 3:15, 17, la promesa de que el Hijo de la mujer aplastará la cabeza de Satanás, de que nos iba a liberar. Hermanos, podemos ver que el Hijo de Dios vino y nos ha liberado del pecado, del reino de Satanás. Lucas 1, 67 y 70. Lucas 1. Este es Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dando testimonio, ¿verdad? Dice, y Zacarías, hermano, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Él está diciendo, Dios profetizó que enviaría a su Hijo y que levantaría un Salvador. Y hoy, ahora que el Hijo viene, Dios ha cumplido, amados, su promesa. Una última cita, hermanos. Lucas 2, 25 al 32. El Hijo como evidencia de su fidelidad. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, hermanos, era un anciano que había sido justo, que nació y Dios le dio un solo propósito: ver cumplido la promesa de Dios, que el Mesías iba a nacer y que iba a llegar 8 días después de nacido al templo a cumplir la ley de Dios. Dice, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Cuál era la consolación de Israel, hermanos? Que el Mesías iba a venir a liberarlos. Estaban esperando ese consuelo. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte, o sea, que no se moriría antes de que viera al Mesías, al ungido de Dios. Y movido por el Espíritu vino al templo Simeón, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme el rito de la ley, o sea, la circuncisión, hermanos, y dar gracias a Dios, pagar, ¿verdad?, porque había sido varón.
Dice, le tomó en sus brazos Simeón y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, o sea, lo que tú dijiste, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los de tu pueblo, luz para hacer revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amados, inclusive cuando el Señor Jesús está siendo crucificado y es muerto, un gentil, un soldado romano, lo ve y dice una frase: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El Hijo, hermanos, prometido, el Salvador, el Mesías, desde el Génesis, vino y cumplió la palabra fiel de su Padre. Termino con 1 Corintios, hermanos, 1:9. Fiel es Dios. Díganlo conmigo, está cortito. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios, hermanos. Cuando venga la situación que venga en tu vida, confía absolutamente en la sabiduría, en el poder y en la dirección de Dios. Proclama, predica, testifica su fidelidad. Viene un próximo año, una próxima era, vienen tiempos de felicidad, tiempos difíciles. Dios es fiel y siempre lo será. Bendito Dios, gracias porque podemos ver, podemos oír y podemos sentir tu fidelidad. Nadie de nosotros podemos levantarnos y decir y acusarte que has sido un Dios infiel. Al contrario, estamos absolutamente seguros de tu fidelidad. Aún faltan muchas cosas, Señor, por cumplirse, pero se van a cumplir, Señor Jesucristo, tal y como tú lo dices en tu palabra. Y Padre, más vale que nosotros andemos en tu voluntad, conforme a los deseos de tu corazón. Porque si no, Señor, también se cumplirá la parte que no nos gusta: el castigo eterno, el infierno, Señor, la ira del Dios Todopoderoso. Y Señor, tú no quieres que nadie se pierda, tú quieres que todos vengan, Señor, en arrepentimiento para, Señor, por medio del pacto de tu Hijo, rescatarlos. Señor Jesús, ayúdanos a ser parte de ese pueblo, Señor, que trae luz a las naciones, que con las obras de tu Hijo, Señor, refleje la verdad del Evangelio y traiga, Señor, la salvación a aquellos que aún, Señor, no la han hecho suya. Padre, te damos gracias porque has sido fiel durante este año, durante toda tu eternidad, Señor, has sido fiel y lo serás, y lo vas a hacer el próximo año, Señor, y los años que nos resten de vida o que le quede a este mundo lo vas a hacer, y aún después, Señor, serás fiel. Así es que, Padre, que nuestra fe, nuestra confianza estén plenamente en ti, no en el dinero, Señor, no en los proyectos, no en las metas, Señor, no en el gobierno, no en los tiempos de prosperidad, Señor, no en nuestra salud. Que nuestra fe esté en ti, Jesús, Hijo de Dios. Alabado seas, bendito eres, y Señor, te damos gracias por ser fiel. En tu nombre, Jesucristo, oramos.